Bueno, este 20 de julio inicia un nuevo periodo legislativo, el segundo periodo legislativo del año 2024 en nuestro país. Por fin, después de un mes de vacaciones, ellos dicen que son merecidas vacaciones, nuestros congresistas por fin vuelven a trabajar. Es decir, senadores y representantes a la Cámara regresan nuevamente a trabajar el próximo 20 de julio. Sin embargo, este día también es muy importante porque ese día se va a decidir quiénes van a presidir la presidencia tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de la República. Esto básicamente para que tengamos un panorama aquí resumido y amplio de lo que significa tener la presidencia tanto de la Cámara como del Senado, es que ellos deciden básicamente qué es lo que se va a debatir y qué no, qué se incluye en la agenda y qué no, qué se vota y qué no. Ese es como el poder que tienen los presidentes tanto de la Cámara como del Senado. Recordemos que en el primer periodo del año 2024, quienes estuvieron allí presidiendo la Cámara de estos dos lugares fueron Andrés Calle, del Partido Liberal, que estuvo presidiendo la presidencia de la Cámara de Representantes, y el senador Iván Name, en el Senado de la República del Partido Alianza Verde. Y adicional, recordemos también que estos dos, casi al finalizar el periodo legislativo, estuvieron envueltos en todo el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, presuntamente por recibir dineros por parte de Snyder Pinilla, quien sería en ese entonces la mano derecha de Olmedo López en esta entidad. Entonces, ya ven ustedes cuál es la importancia de que efectivamente la persona que llegue allí a presidir la presidencia de estos dos lugares, pues de alguna u otra manera esté afín al gobierno nacional para que se pueda destrabar de una vez por todas las reformas que necesita nuestro país. Esta persona que ustedes están viendo allí en pantalla es de hecho la más opcionada para que se quede con la presidencia de la Cámara de Representantes. Nada más y nada menos que Catherine Miranda, esa misma que se hizo elegir bajo las banderas del pacto histórico, las banderas del gobierno de izquierda, del gobierno progresista, que incluso fue la jefe de campaña del presidente Gustavo Petro cuando este era candidato a la presidencia y que ahora entonces posa de la mayor opositora de nuestro país. Posa incluso con personas como Miguel Polo Polo, JP Hernández, Andrés Forero del Centro Democrático, Carolina Arbeláez de Cambio Radical, en fin. Esto es lo que posiblemente puede llegar a la Cámara de Representantes y es realmente peligrosísimo, porque ya sabemos que Catherine Miranda pues no está afín en este momento al gobierno y a los ideales del presidente Gustavo Petro. Pero para que entendamos mucho mejor lo que está sucediendo con todo este tema de la Cámara de Representantes, quiero que por favor escuchemos atentamente este informe que hizo Noticias 1, pero adicional quiero que le presten muchísima atención a las personas de oposición que aparecen allí, mencionando que en efecto apoyan la candidatura de Catherine Miranda a la Cámara de Representantes como presidenta. Entonces presten muchísima atención, por favor. En 4 semanas el Congreso volverá a sesionar bajo la batuta de nuevos directivos en la Cámara y el Senado, pero quien se perfila como futura presidenta de la Cámara es la representante Catherine Miranda, con quien la bancada oficial no se siente segura. Gustavo. Mónica, por pactos políticos, ahora la presidencia de la Cámara le corresponde al partido Alianza Verde y además de algunos votos de su partido, ella cuenta con los de la oposición. La bancada de gobierno busca alternativas dentro de ese partido. El partido Alianza Verde, que formalmente hace parte de la coalición de gobierno y que según los acuerdos le corresponde ejercer la presidencia de la Cámara de Representantes a partir del 20 de julio, aún no logra definir en cabeza de quién podría quedar tal cargo. Que la relación entre gobierno y Congreso sea una relación armónica, que no nos quedemos en en unas peleas políticas, sino que le respondamos al país. Jaime Raúl Salamanca cuenta con el beneplácito del gobierno. Catherine Miranda, la mayor votación de la lista elegida hace 2 años y quien fuera jefe de campaña de Gustavo Petro, está en la orilla contraria al gobierno. Está en la orilla contraria al gobierno, o sea, ahí atentamente lo escucharon ustedes. Y adicionalmente, Noticias 1 ratifica que efectivamente ella estuvo en su momento del lado del presidente Gustavo Petro y pues básicamente, ¿para qué? ¿Para qué creen ustedes? Para pegarse claramente de los votantes del presidente Gustavo Petro. La nueva opción que surgió es Marta Alfonso, profesora del Tolima, que alcanzó una visibilidad importante por ser ponente de 2 de las reformas que ha presentado la Casa de Nariño, la de la salud y la pensional. A pesar de que tengo una profunda identidad con los proyectos, reformas, procesos que viene impulsando el gobierno nacional, pues no soy de las entrañas del gobierno nacional y en esa medida eso puede jugar en mi contra, ¿no? A la hora de buscar los votos en otras bancadas diferentes a las de gobierno, Catherine Miranda tendría amplio respaldo. Lo que yo he hecho es una tarea con todos los partidos políticos, así como la han hecho todos los
presidentes, la hizo en su momento Racero, en su momento Calle, y es 1 a 1 pedirle el voto sin importar el partido político. Sin importar el partido político, ella misma lo está diciendo ahí. No le importa de qué tipo de partido político sea, con tal de que ella llegue a la presidencia de la Cámara de Representantes. Pero a Miranda se le critica justamente esa cercanía a tal punto que se considera de oposición, y el discurso mocusiano con el cual se eligió también lo expresan sus rivales. El país entero sabe que ella es una persona hoy en oposición al gobierno, y yo creo que mayoritariamente la bancada de Cámara es una bancada que apoya cosas del gobierno e incluso su proyecto político. Ese es el reto para recuperar y para ir, digamos, generando confianza, que es lo que nos enseñó el profesor Antanas Mocus. Representantes de la bancada de gobierno apoyan a Marta Alfonso y ven a Catherine Miranda como una amenaza. Obviamente nosotros no queremos que ella sea la presidenta de la Cámara, pues porque como bancada y como gobierno consideramos que ella ha jugado más en la oposición y en las propuestas de la oposición. Y la oposición valida la tesis. Es que la doctora Catherine ha mantenido... Observen ustedes, representante Carlos Cuenca del Cambio Radical. Un partido tradicional de oposición, de esos que claramente no han dejado avanzar al gobierno del presidente Gustavo Petro, apoyan la candidatura de Catherine Miranda para ser presidenta de la Cámara de Representantes. Su manera ética de pensar y es lo que ha sostenido, ¿no? Como los que han tenido ese cambio de moral. Y nos sentiríamos, por supuesto, cómodos en el ejercicio de la presidencia de la doctora. Centro Democrático. Nada más y nada menos que ese típico partido de derecha uribista también apoya a Catherine Miranda. O sea, ¿qué puede esperar uno de la representación de esta mujer allí como presidenta de la Cámara de Representantes? Le espera de verdad un futuro completamente complicado a las reformas de nuestro país. Pero aún hay 3 semanas de negociación política y solo en la sesión solemne del Día de Independencia se definirán las fuerzas. Bueno, nos resta esperar efectivamente a qué es lo que va a suceder, pero yo quiero que por favor recordemos todos por qué es que Catherine Miranda le está jugando en contra al gobierno del presidente Gustavo Petro. Este trino que ustedes están viendo aquí de David Rosso, @donizquierdo_al_piso, él trinó lo siguiente y quiero que lo recordemos porque esto sucedió el año pasado, esto sucedió en septiembre del año 2023, pero para que ustedes como ciudadanos se den cuenta la clase de persona que es Catherine Miranda, que cuando ya llegó allí a la Cámara de Representantes, ya llegó, ganó los votos que necesitaba para ser representante de nuestro país, entonces se alió con todas esas personas de izquierda, perdón, de derecha y de oposición. David Rosso escribió: vamos a mostrarle al país el actuar sucio de la senadora Catherine Miranda para aprobar a pupitrazo la creación de una subcomisión de salud con el único propósito de torpedear la reforma a la salud. Qué bajo caíste, Catherine Miranda. Hagamos que Colombia lo vea. Presten muchísima atención, por favor, a esto. Una cámara de Noticias 1 fue testigo directa de la manera descuidada, irresponsable y engañosa como algunos representantes encabezados por 3 conocidas parlamentarias hicieron aprobar en una parodia de votación en la plenaria una subcomisión para presentar otra propuesta de reforma a la salud diferente a la que ya se venía discutiendo en el Congreso. En medio de un salón semivacío con sillas desocupadas, con corrillos de parlamentarios ajenos a lo que leía la mesa directiva, ruido, risas y abrazos entre amigos, las representantes Carolina Arbeláez de Cambio Radical, Julia Miranda del Nuevo Liberalismo y Catherine Miranda de la Alianza Verde. Dato aquí de estas personas que acaban de mencionar. Julia Miranda pertenece al Partido Liberal y ella claramente apoya la candidatura también de Catherine Miranda y bueno, ahí en pantalla estamos viendo por qué. Tramaban algo, según se ve, en sus expresiones y secretos. Las 3, especialmente Carolina Arbeláez, parecían haberse puesto de acuerdo en entretener a un ya distraído David Racero. Julia Miranda, quien no se ha declarado en oposición al gobierno, volvió a cambiar de puesto para firmar el documento que resultó ser la propuesta de creación de la Subcomisión de Salud. Catherine Miranda salió corriendo hacia la mesa directiva, en donde también todo parecía dispuesto para tramitar rápidamente la aprobación de la Subcomisión de Salud. Los minutos siguientes, y cuando Racero ahora estaba distraído con la charla de Andrés Forero del Centro Democrático, en la mesa directiva, presidida por el conservador Fernando Niño, se empezó la lectura de la proposición. Donde se garanticen los principios de participación. Fue cuando Catherine Miranda mostró impaciencia que se notaba en sus gestos de acelerar el momento de la aprobación. La gran mayoría de los presentes continuaban distraídos. El secretario de la Cámara, Jaime Lacutir, pidió a la desconcentrada plenaria decir si aprobaba o no la creación de la Subcomisión de Salud. En menos de 3 segundos fue aprobada a pupitrazo. Aprueba la plenaria el orden del día con la proposición. Aprueba, presidente. Pero por lo que se ve en las imágenes de Noticias 1, solo las 3 conspiradoras y 2 o 3 parlamentarios golpearon sus curules en señal de aprobación. No menos del 85% de los presentes supieron de qué hablaba Lacutir cuando dio la propuesta por aprobada. El subsecretario Raúl Ávila, quien dando lectura a la proposición
oposición gesticulaba hacia donde se sienta la bancada gubernamental, advirtiéndole que escuchara lo que se acababa de fraguar, un golpe a la reforma de salud. Un golpe a la reforma de la salud. Miren, lo más curioso de todo esto es que Catherine Miranda también estuvo dentro de esas personas que mencionaron que supuestamente la reforma pensional se había aprobado a pupitrazo, que les habían violado absolutamente todas las garantías y que se había aprobado de una forma ilegal según ellas. Pero miren ustedes este actuar tan sucio, denigrante e indignante de Catherine Miranda, la que ahora está aspirando a la presidencia de la Cámara de Representantes. Pero antes de irnos, quiero que por favor ustedes escuchen esta entrevista que concedió la representante Marta Alfonso, que como ustedes escucharon anteriormente en Noticias 1, ella también era una de las opcionadas para poder llegar a ser la presidenta de la Cámara de Representantes. La representante Alfonso, que ha mostrado también gran afinidad con el presidente Gustavo Petro y un apoyo invaluable con reformas como la reforma a la salud y la reforma pensional. A pesar de que la reforma a la salud se cayó por las jugaditas, por este tipo de jugaditas de Catherine Miranda, la reforma pensional avanzó y avanzó a tal punto que incluso el próximo 16 de julio el presidente Gustavo Petro va a firmar por fin esa reforma pensional. Esta entrevista la concedió Marta Alfonso a Blue Radio, allí a Camila Zuluaga, en donde ella describió esa clara jugadita que está haciendo Catherine Miranda para apoderarse, para llegar a la presidencia de la Cámara de Representantes. El usuario de X, el latinoamericano, escribió: les presento la peinada del año. La representante Marta Alfonso no solo puso en su lugar a la manipuladora Camila Zuluaga, también describió claramente la jugada sucia de Catherine Miranda para apoderarse de la presidencia de la Cámara con una coalición que no existe legalmente. Esa coalición es supuestamente la coalición Centro Esperanza, en donde hay partidos como Verde Oxígeno, el partido Alianza Verde, el partido del Nuevo Liberalismo, el partido de Robledo, que se me escapa en este momento el nombre, pero son algunos de esos partidos que también son afines a la derecha, como el partido del Nuevo Liberalismo en varias personas o el partido Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt. Escuchen ustedes atentamente esta peinada del año, como dice el latinoamericano en su cuenta de X. Lo que sí sé es que el acuerdo de compromisarios dice Partido Verde. Pero mire, yo le digo, ya para tener los números que le permitieran asegurarse su presidencia, habla a nombre de la coalición Centro Esperanza, pero cuando firma el compromiso lo firma para que sea ella la presidenta de la Cámara, dice Partido Verde. Yo le digo con mucho respeto, si hay una carta de los compromisarios en ese momento de hace 2 años diciendo hoy que respaldan esa candidatura de Catherine Miranda, ¿no es como un poco una leguleyada salir a decir que es que ahí solo se firmó el Partido Verde y no decía Partido Verde, Alianza Centro Esperanza, y que por esa razón entonces no es válida la elección que están haciendo ellos y el comunicado que le están enviando al resto de compañeros de la Cámara de Representantes? ¿A ti te parece que es una leguleyada que el Partido Verde tenga 15 representantes y el resto de la coalición solo 15? ¿5? ¿A ti te parece una leguleyada que la bancada no exista legalmente? ¿A ti te parece una leguleyada que no exista ni siquiera políticamente porque nosotros no actuamos en una bancada Centro Esperanza? De hecho, tenemos enormes dificultades para actuar como una bancada del Partido Verde, enormes dificultades. Entonces, para que nos vengan a decir que ahora sí hay que tomar una decisión como bancada Verde Esperanza, cuando realmente la bancada Centro Esperanza pero ustedes habrían podido tener la presidencia de la Cámara en el tercer año si no hubiera sido porque sumaron los 15 representantes de los Verdes y los 5 de la Centro Esperanza. ¿Habrían podido lograr ese acuerdo político con el resto de partidos para que les tocara a ustedes esta presidencia de la Cámara? Te invito a que eso se lo preguntes a Catherine Miranda, que fue quien hizo el compromiso, quien fue la compromisaria y quien firmó. Deberías preguntárselo a ella, porque yo no estuve en el proceso de negociación. Ahí escucharon ustedes esas jugaditas de Catherine Miranda para poder quedarse con la presidencia de la Cámara de Representantes. Este ente tan supremamente importante en nuestro país, porque de él dependen muchísimas cosas, y específicamente hablando de las reformas del presidente Gustavo Petro, depende el futuro de esas reformas, depende si efectivamente de una vez por todas se van a destrabar todo ese mundo de peros, de jugaditas, de suciedades que hace la oposición de este país, que solamente sirve para eso, pero que sí ganan aproximadamente 46 millones de pesos para torpedear todo lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro en pro
de los ciudadanos, en pro de los colombianos. Yo sí quiero leerlos a ustedes a través de los comentarios, por supuesto. Escríbanos qué opinan ustedes de estas jugaditas de Catherine Miranda, qué opinan ustedes de que efectivamente ella pueda quedarse con la presidencia de la Cámara de Representantes, apoyada incluso con personas de la oposición. Es que de verdad es completamente indignante, de personas del Centro Democrático, de Cambio Radical, de todas esas personas que es las que tienen a este país en la ruina, que tienen o que tuvieron también al país por muchísimos años, y que entonces ahora que sí llegó un gobierno completamente distinto, de izquierda y progresista, le están haciendo todo el daño posible. Invitadísimos todos, por supuesto, a que le den like a este video, a que lo compartan, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, y por supuesto invitados también a que estén supremamente pendientes de nuestros próximos videos. Ahí los vamos a ustedes empapando de todo esto que va sucediendo en la política de nuestro país, y nos escuchamos en un próximo video hablando de todos estos temas políticos que pasan en nuestro país. Gracias por llegar hasta este punto. Chao a todos.